Los Pirineos no son solo una frontera natural entre España y Francia, son un auténtico libro abierto sobre la historia de nuestro planeta. Cada valle, cada roca, cada pliegue cuenta una historia que empezó hace cientos de millones de años atrás. ¿Cómo se formaron los Pirineos? ¿Por qué son tan especiales desde un punto de vista geológico? ¿Qué nos dicen sus rocas sobre el pasado de la Tierra? Y lo más importante, ¿qué retos plantea su estudio en el futuro? Hoy en este Geopodcast vamos a desvelar esos secretos con alguien que los conoce como pocos. Joaquín García Sansegundo, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo y buen conocedor de esta cordillera. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido a este Geopodcast. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Pues prepárense para un viaje fascinante que va más allá de los paisajes que todos admiramos. Vamos a descubrir cómo la geología explica la belleza y la complejidad de estas montañas. Comenzamos enseguida. Antes reciban el saludo de quienes editamos este podcast, Luis Alberto Pando y Carlos López. Geopodcast. Facultad de Geología. Universidad de Oviedo. Joaquín, ¿cómo y cuándo empezaste a trabajar en esta fascinante cordillera que son los Pirineos? Cuéntanos. Pues hace mucho tiempo, fue en 1984. Yo estaba trabajando en Minas de Almadén y bueno, se me presentó la oportunidad de ir a trabajar a los Pirineos con una empresa del grupo CEPSA, con la Compañía General de Sondeos, y empecé justamente en la primavera de ese verano trabajando en la exploración de yacimientos de plomo zinc y de oro, en el Valle de Arán concretamente. Ahí fue donde empecé yo a dar mis primeros pasos. Después de estos años con la Compañía General de Sondeos, pues me acabé haciéndome un poco entendido en las rocas, sobre todo las más antiguas, las rocas del Paleozoico, que afloran ahí en el Valle de Arán, y eso me dio la oportunidad pues de que se fijase en mí el Servicio Geológico Español, el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España, para participar en un proyecto entre España y Francia y desarrollar pues un libro, una especie de enciclopedia que se llamaba Síntesis Geológica del Pirineo. De esta manera fue como el IGME pues me contrató y preparó, digamos, un trabajo para hacer en el Valle de Arán concretamente, y que del resultado de aquel trabajo pues se pudiese incorporar a esta obra que en el año 1996 fue publicada. Esa oportunidad que me dio el IGME no solamente ya me dio pie a trabajar hacia el futuro en los Pirineos, sino que además, pues constituyó mi tesis doctoral, y desde entonces hasta hoy pues sigo trabajando en esa cordillera, sí. Joaquín, como buen conocedor de esta cordillera que conoces ya desde hace décadas, ¿qué hace que esta cordillera sea tan especial desde un punto de vista geológico? Bueno, los Pirineos, como todas las cordilleras, pues tiene muchas peculiaridades que tienen todas las cordilleras, ¿eh? Hay características en ella que se parecen a las demás, pero también tiene algunas particularidades que la hacen especial. La primera, es una cordillera pequeña, de tal manera que una persona en un par de días o 3 días puede hacer un recorrido desde el norte hasta el sur, es decir, desde la cuenca del Ebro hasta la cuenca de Aquitania, y hacerse una idea general de cómo es esa cordillera. Esto solamente ocurre en una cordillera pequeña como los Pirineos. En otras, desde luego, no sería posible hacer semejante cosa. Entonces, esta ya es una ventaja. Otra ventaja que tiene, pues que sí, en la parte más elevada, en lo que se llama la zona axial, la zona más elevada de los Pirineos, pues afloran rocas muy antiguas, son rocas del Paleozoico, que por otra parte son las que mejor conozco. Pero a ambos lados de esa zona axial se extiende un registro estratigráfico completo de las rocas sedimentarias que se iban depositando en los márgenes de la península ibérica por un lado y de Europa por el otro, antes de que se levantase la cordillera. Entonces digamos que esas rocas son una fuente de información inagotable. No sé si podrías contarnos, seguro que sí, para los menos conocedores de cómo son los Pirineos, cómo se formó esta cordillera, qué papel juega la tectónica de placas en todo esto. Sí. Bueno, después del Paleozoico, no después del Paleozoico, ya durante el Paleozoico, concretamente en el Pérmico,
todos los continentes de la Tierra se quedaron agrupados en uno solo. Es lo que se conoce como la Pangea, ¿no? Un único continente. Entonces, a partir de ese momento, esta Pangea empezó a romperse, empezó a separarse en los continentes que actualmente conocemos, y concretamente una de esas, digamos, de esas fracturas que dio lugar a la separación de la Pangea, pues pasaba justamente por donde hoy están los Pirineos, de tal forma que se fue poco a poco independizando la península ibérica, un bloque continental, del resto de Europa, que era el otro bloque continental. Entre ambos continentes pues abrió un mar, un océano. Un océano pues que no llegó a formar unas características, no llegó a tener unas características como las que, por ejemplo, conocemos actualmente en el Océano Atlántico, en el Índico, es decir, no hubo una dorsal, no se formó nueva corteza oceánica, pero sí que tuvo la suficiente capacidad de separación como para que las rocas, los sedimentos que se depositaban en el fondo de ese mar, lo hiciesen directamente sobre las rocas del manto. O sea, se adelgazó tanto la corteza que quedó expuesto casi a la superficie del manto, y sobre ese manto se depositaron estas rocas, estos sedimentos de épocas posteriores, claro, desde el Pérmico hasta la actualidad. Este proceso continuó hasta finales del Cretácico, y justamente a finales del Cretácico empezó a tener lugar el proceso contrario. Si te fijas, todo esto es tectónica de placas. Primero, dos continentes se separan. ¿Ahora qué va a pasar? Pues que a partir del Cretácico superior, esos dos continentes comienzan a converger, comienzan a colisionar. Esa colisión comienza por el este, de tal manera que las primeras montañas de los Pirineos se formaron allá, en la parte oriental, concretamente pues en lo que ahora son las cadenas costero-catalanas y la cordillera ibérica. Y a medida que nos movíamos por donde ahora están los Pirineos hacia el oeste, pues lo que teníamos era un mar que cada vez iba siendo más estrecho y más cerrado. En ese mar se iban depositando los materiales que se iban erosionando de esos relieves que se habían formado al principio, y poco a poco, al ir rellenando esos sedimentos y al ir cerrándose ese mar, pues acabaron por colisionar los dos continentes, es decir, por un lado Iberia en el sur y por otro lado Europa al norte. Y de esa colisión pues resultan las montañas que actualmente conocemos en esta cordillera. Antes nos comentabas que eras buen conocedor del Paleozoico, de esta cordillera. ¿Cuáles son las rocas que predominan, que nos podemos encontrar si ahora mismo viajamos a Pirineos? Claro, en lo que llamamos la zona axial, que es la parte media donde están las montañas más altas, pues las rocas que nos podemos encontrar allí son rocas que tienen una edad, casi todas ellas, del Carbonífero para atrás. Son muy parecidas a las que hay, por ejemplo, aquí en nuestra cordillera cantábrica. Son rocas que van, pues, hay algunos afloramientos de rocas muy antiguas, del Precámbrico, pero la mayoría de ellas van desde el Cámbrico hasta el Carbonífero, es decir, toda la era primaria, todo el Paleozoico. Y esas rocas, claro, tienen una historia que no tiene nada que ver con los Pirineos, es una historia anterior, la historia de la orogenia varisca, que también resulta de un proceso de colisión entre dos continentes más antiguos, y digamos que esa historia geológica pues es parecida a la que tenemos aquí en la cordillera cantábrica. Lo que pasa es que hay una gran variedad de esas rocas del Paleozoico, pues allí, claro, como se han ido aproximando unas zonas a otras, pues resulta que allí en la zona de los Pirineos podemos encontrar rocas del Paleozoico, pero que se deformaron en zonas muy profundas, en aquella antigua cordillera varisca, aquella cordillera carbonífera, pero sin embargo hay otras que no, que se deformaron en zonas más superficiales también, en el contexto de esa orogenia. Bueno, pues toda esa historia anterior está registrada en la zona pirenaica, se puede estudiar y se puede encajar la historia geológica de esas rocas del Paleozoico con las del resto de Europa. Pero claro, la historia de los Pirineos no comienza ahí, no acaba ahí, acaba más tarde. ¿Qué ocurrió después? Pues que todas esas rocas se vieron involucradas otra vez más en la colisión entre Iberia y Europa y fueron exhumadas y levantadas y deformadas, claro, durante esa orogenia alpina, una orogenia que ya tuvo lugar en tiempos más recientes, en el Terciario, en el Cenozoico, que llamamos, ¿no? Hace pues escasas decenas de millones de años. Fruto de toda esta evolución, de toda esta historia geológica, ¿los Pirineos son una región homogénea o podemos hablar de diversidad geológica? O sea, ¿el Pirineo occidental es igual que el Pirineo oriental? ¿Nos encontramos lo mismo en todos los Pirineos o nos podemos encontrar esa diversidad a la que aludíamos? No, que va. Como en todas las cordilleras, la variedad litológica es enorme y la historia geológica que puede reconstruir en una zona de los Pirineos, pues a veces
en zonas próximas resulta que cambia muchísimo. Por ejemplo, las rocas. Bueno, hablábamos del Paleozoico, lo que hay en la zona más elevada, en la zona axial, ya dije. Hay unas rocas que se deformaron en condiciones muy profundas, con metamorfismo, hay granitos, hay rocas metamórficas que se llegaron a deformar en condiciones de alto grado, con temperaturas muy elevadas, por ejemplo. Y sin embargo, muy cerca, resulta que tenemos las mismas rocas, pero que prácticamente, bueno, pues no, se han deformado, pero sin metamorfismo, sin que haya esas temperaturas tan elevadas ni esas presiones. Eso por una parte, solamente hablando ya del Paleozoico, de lo que sería el sustrato, ¿no? El basamento sobre el que se apoyaron los sedimentos que después se colocaron sobre los dos continentes, sobre Iberia y sobre Europa. Estos sedimentos, bueno, pues sí, al principio son bastante homogéneos. Desde el Pérmico hasta el Cretácico superior, pues se iban conformando los márgenes de esos dos continentes, con ese mar al que me refería antes, que estaba entre la península ibérica y Europa. Y sí, este conjunto de rocas pues son bastante homogéneos, casi todos son calizas, algunas lutitas, algunas capas de areniscas también, en general, rocas sedimentarias. Pero ¿qué ocurre? Que luego cuando esos dos continentes, cuando ya están conformados esos dos márgenes continentales y esos dos continentes entran en colisión, pues las cuencas sedimentarias cambian completamente. Pasan a formarse cuencas de antepaís en relación con los relieves que se están formando, y los rellenos de esos relieves pues se van produciendo con lo que se va erosionando, con lo cual cambia completamente el aspecto de esas cuencas, y no solamente el aspecto sino el relleno de las propias cuencas, de tal manera que desde el principio de la era terciaria, hace unos 40 millones de años hasta la actualidad, pues esas cuencas se han ido rellenando, al principio con sedimentos marinos profundos, luego poco a poco fueron siendo cada vez más someros esos sedimentos, y al final de la etapa de la formación de la orogenia, pues las cuencas ya estaban tan cerradas al mar, y lo que se depositaban en ellas eran sedimentos continentales, depósitos fluviales, albánicos aluviales, con conglomerados, areniscas y arcillas y demás. Estás escuchando el Geopodcast de la Universidad de Oviedo. Joaquín, no cabe duda de que cuando uno llega por primera vez a los Pirineos, pues se ve maravillado ante unos paisajes espectaculares. ¿Qué papel ha jugado la geología o juega la geología en la formación de ese paisaje tan impresionante que hoy podemos admirar? Bueno, la geología lo es todo. El paisaje es el resultado de la acción de la geología, claro. La geología es la que produce los relieves, y cuanto más importantes son los relieves, más eficaz es la erosión, y esa erosión es la que talla esos relieves que se van levantando, y así se nos forman montañas donde, al haber una variedad tan grande de litologías diferentes, pues en el paisaje todo esto contrasta muchísimo. Entonces, digamos que todo ello es el resultado de lo mismo, una gran variedad litológica, unos relieves que se erosionan rápidamente, y con lo cual pues quedan expuestos en la superficie rocas de muy diferente tipo y con aspectos muy distintos. Joaquín, a lo largo de tu experiencia trabajando en Pirineos, ¿cuál es tu percepción de cómo ha avanzado el conocimiento geológico de esta cordillera? ¿Hemos avanzado o estamos todavía en pañales sobre conocimiento? Sí, como yo ya soy un poco viejo de esto, puedo hablar algo. Yo conocí los Pirineos al principio, cuando empecé a trabajar allí. La tectónica de placas ya había enraizado bastante, pero había muchísimos geólogos trabajando en la cordillera con una mentalidad un poco antigua. De hecho, actualmente todavía sigue habiendo este tipo de estudios, ¿no? Me refiero a antiguo a que se explican las cosas un poco al margen de la tectónica de placas. Eso pasaba cuando yo empecé a trabajar, y sigue pasando todavía. Hay mucha gente que tiene pues una idea verticalista de la geología. Pero sin embargo, yo cuando llegué allí, pues ya habían empezado a hacerse algunos trabajos, sobre todo por autores británicos, algunos franceses y también algunos geólogos españoles, en los cuales pues en los Pirineos se empezó a descubrir la importancia que tenía la tectónica de cabalgamientos, algo que está muy, muy ligado a la tectónica de placas. Es decir, son fallas inversas, por lo tanto fallas que producen acortamiento, las cuales lo que hacen es desarrollarse sobre superficies bastante horizontales, de tal manera que se superponen unas capas sobre otras.
estos trabajos que se hacían en los Pirineos serían paralelos pues un poco al avance en el conocimiento de este tipo de estructuras y también de las cuencas sedimentarias que se desarrollaban en torno a ellos. Es decir, la sedimentología y la tectónica fueron avanzando y llevaban de la mano el estudio de los Pirineos. Eso lo pude yo presenciar y desde luego hoy en día pues en una cordillera que se conoce bastante bien, donde pues este avance en el conocimiento tuvo una repercusión total. Hoy los Pirineos no tienen nada que ver, o por lo menos lo que queremos hoy de los Pirineos no tiene nada que ver con lo que se creía pues hace 40 años o más, cuando empecé yo a trabajar allí. Joaquín, ¿cómo era un día de trabajo tuyo típico cuando empezaste a trabajar en Pirineos? ¿Cómo es el día a día de un geólogo que está investigando, buceando en el origen de esta cordillera? Bueno, los Pirineos, y más donde yo trabajaba, que era en el Valle de Arán, pues evidentemente están hechos para aquellas personas a las que les gusta andar por la montaña. El trabajo que yo hacía en los Pirineos pues no es un trabajo típico de geólogo, de esto que vas con el coche, de afloramiento con afloramiento, por las carreteras, pues sencillamente porque no las hay, o hay muy pocas. Entonces un trabajo diario en las zonas donde yo trabajaba pues era ponerse la mochila encima y monte arriba tomando datos a medida que uno se va moviendo por la montaña. O sea que eran casi excursiones de montaña, pero con el mapa, la libreta y la brújula en la mano. Eso lo hice no solamente en el Valle de Arán, sino en prácticamente todas las regiones de los Pirineos donde estuve trabajando. Siempre fue trabajo muy exigente en cuanto a esa parte física, ¿no? Hay que hacer actividades montañeras para poder sacarle algo a aquello. Y incluso en algunas ocasiones, pues claro, cuando te alejas en exceso de las zonas civilizadas, pues te ves obligado a acampar con todo el equipo de material de trabajo y pues ir a la tienda de campaña al lado. O sea que esta es la exigencia que tiene trabajar en una cordillera como los Pirineos, bueno, y casi diríamos que en cualquier cordillera, ¿no? El tener que moverse mucho a pie. Imagino que habría buenos amaneceres y también tendría su parte sumamente agradable amanecer en los Pirineos. Joaquín, si tuvieras que destacar de tu trabajo en Pirineos algún hito, algún resultado que te ha satisfecho especialmente en tu faceta investigadora y profesional, ¿qué destacarías de tu trabajo? Yo casi siempre en los Pirineos trabajé en las rocas más antiguas, en el Paleozoico. Entonces, yo creo que el haber podido encontrar las claves para poder explicar la evolución tectónica durante el Paleozoico en el Valle de Arán concretamente, bueno, y también en las zonas aledañas, pues yo creo que ha sido un avance, creo que ha sido una aportación importante mía al conocimiento de los Pirineos. Más tarde, con nuevos datos, pues yo qué sé, por ejemplo, que ahora hay muchas posibilidades de conocer la edad de las rocas, sobre todo las rocas ígneas y demás, pues gracias a eso también se pudo avanzar también en el conocer, en el poder reconstruir cómo fue la evolución en las rocas más antiguas de los Pirineos, en las rocas paleozoicos, pero durante el ciclo alpino, es decir, durante el levantamiento de la cordillera. Algo pues que al principio no estaba tan claro y era difícil de determinar, pero gracias a estos avances que se han tenido recientemente, pues ahí también creo que pude contribuir algo en el estudio de la estructura alpina de los Pirineos. Precisamente en esta línea que acabas de comentar ahora, ¿cuáles son los retos que crees que tiene ahora la investigación geológica de los Pirineos? ¿Por dónde van a ir las líneas de investigación y de trabajo actualmente? Bueno, o en el futuro. Eso es difícil de saberlo porque el mundo da muchas vueltas y luego, pues, a lo mejor en un tema que a mí me parece ahora muy importante, pues resulta que no se trabaja y sin embargo se avanza por otros lados. Pero bueno, si yo tuviese que con los miembros que tenemos ahora explicar hacia dónde creo que va, pues creo que la geología de las rocas más antiguas, la geología del Paleozoico, pues está viviendo unas horas bajas porque pues no tiene mucho tirón en el mundo de la ciencia. Sin embargo, hay algo importante. La geología siempre es el vehículo que nos lleva a hacer otro tipo de estudios, como por ejemplo la exploración de yacimientos minerales. En ese sentido, a lo mejor resulta que se vuelve otra vez a tomar en serio cómo es la estructura del Paleozoico, de las rocas paleozoicas de los Pirineos. Y a lo mejor en ese sentido puede haber algún avance, un poco de la mano, como siempre fue, pues del avance de la minería.
Y en el resto de aspectos, el estudio de la propia cordillera, de la cordillera alpina, de la cordillera que se levantó en el Cenozoico, pues hombre, siempre va a estar presente porque, como decía al principio, es una cordillera muy apetitosa porque es muy pequeña, porque en ella los recorridos son cortos, se puede visitar casi todo en un día, y esto facilita mucho la labor a la gente que está estudiando esa cordillera, los aspectos más recientes de esa cordillera, y creo que por ahí lleva ya años avanzándose y seguirá avanzándose, me imagino. Joaquín, yo imagino que guardas buenos recuerdos de tus etapas conocedoras de los Pirineos. Doble pregunta, ¿qué le animarías a la gente a conocer la geología de los Pirineos? Y dos, ¿qué sitios le recomendarías para empezar a descubrir esa geología fascinante de esta cordillera? Hombre, yo le recomendaría, por supuesto, a todo el mundo que se dedique a estudiar los Pirineos, y sobre todo si pues le gusta la geología exigente y la montaña, ¿no? Y el tener que trabajar en unas condiciones a veces un poco precarias, pero que tienen, digamos, otra parte de satisfacción, que es el poder moverse todo el día en la montaña. Aparte de ese aspecto, digamos, un poco cromático, ¿no? de cómo yo veo la cordillera, pues no hay duda de que como tal cordillera pues también tiene interés, porque hay posibilidades de encontrar cosas en los Pirineos. Bueno, yacimientos minerales ha habido siempre allí, sigue habiendo, y todo, pues como siempre, la minería, como depende del precio de esos minerales, pues esto puede en cualquier momento resurgir de nuevo. ¿Cómo es la segunda parte de la pregunta? ¿Por dónde empezar a conocer la geología de Pirineos? ¿Algún sitio que pueda destacar? Y luego sí, entonces, si lo que queremos es visitar esa cordillera para disfrutar de sus paisajes y de su geología, desde luego yo recomendaría hacer recorridos sobre todo por la parte española, y eso tiene una fácil explicación, porque también aquí en nuestra cordillera cantábrica ocurre. El ver estas montañas por el lado sur tiene la ventaja de que hay menos vegetación y la roca se aprecia mucho mejor. Entonces hay algunos parajes en los Pirineos que son espectaculares, donde uno puede quedar verdaderamente anonadado con lo que se ve allí. Por ejemplo, una visita al Parque Nacional de Ordesa pues es espectacular, porque se puede ver un cabalgamiento alpino en unas condiciones maravillosas, y ya no solamente desde el punto de vista tectónico, sino también desde el punto de vista geomorfológico, ¿no? Los valles que surcan todas esas calizas que hay en el Parque Nacional de Ordesa pues son realmente un espectáculo. Si de verdad lo que nos gusta es la tectónica, pues entonces yo aquí recomendaría encarecidamente una excursión por la parte más occidental de la parte aragonesa de los Pirineos, por el oeste de Huesca, que sería un recorrido entre, digamos, el Valle de Hecho y las pistas de esquí de Candanchú, por la zona que se conoce como el Valle de los Arrios. Allí es como un libro abierto. Allí la geología está afectando a unas rocas que cada una tiene un color distinto, chillón, que se ve perfectamente qué roca es una y qué roca es otra en el paisaje, y uno puede tener una imagen en 3 dimensiones de cómo es la estructura de la zona. Es un lugar excepcional ese. Luego, por supuesto, hay un aspecto en los Pirineos que no podemos olvidarnos. Tiene unas cuencas turbidíticas en las cuales se han ido depositando durante la formación de la cordillera los sedimentos que se erosionaban de las zonas que tenían relieve, y esas cuencas han sido estudiadas profundamente. Solamente decir una cosa: todas las multinacionales que se dedican a la exploración de petróleo traen aquí a los Pirineos cada año a sus geólogos para que en esas rocas antiguas entiendan cómo se distribuyen las rocas que luego van a ser almacenes de petróleo. Por lo tanto, lo que se llama la cuenca de Jaca-Pamplona, o Aínsa-Jaca-Pamplona, sería también otro hito importante en los Pirineos. Y luego, por supuesto, hay otro aspecto que a mí es el que más me gusta, pero también eso tiene una parte sentimental, porque es donde yo empecé a trabajar y donde más trabajé, que es en el Paleozoico. Creo que el Paleozoico del Valle de Arán es absolutamente espectacular. Eso sí, es muy exigente, es una geología muy complicada, un poco endiablada, pero en toda la zona que está al norte del Pico Aneto y de la Maladeta hasta, digamos, el territorio francés, toda la geología que se observa en esa zona tiene
se presenta de una manera espectacular en el paisaje y creo que se puede hacer recorridos preciosos por toda esa zona. Pues ya lo saben quienes nos escuchan, aquí tienen un montón de propuestas para acercarse a la geología de esta cordillera. Joaquín, siempre terminamos con una última pregunta que le hacemos a todos los invitados a estos geopodcasts, que es muy sencilla. ¿Si volverías a estudiar geología? Sí, claro. Sin duda alguna. No dudábamos de la respuesta. Ya lo saben, los Pirineos no son solo montañas, son páginas abiertas del libro de la Tierra, escritas en rocas que guardan millones de años de historia. Cada pliegue, cada valle, cada cima nos habla de fuerzas titánicas, de océanos desaparecidos y de la increíble dinámica de nuestro planeta. Conocer su geología no es solo entender cómo se formaron, sino que es también aprender a valorar la belleza y la fragilidad de estos paisajes, porque detrás de cada piedra, detrás de cada roca hay una historia que merece la pena ser contada. Gracias Joaquín García Sansegundo por acompañarnos en este viaje al corazón de los Pirineos. Gracias a vosotros. A ustedes, ya saben, nos escuchamos en un próximo Geopodcast. Recuerden, la Tierra siempre tiene algo que decir, solo hay que saber escuchar. Que sean moderadamente felices. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.